días y bienvenidos al otro lado del espejo. En el programa de hoy vamos a hablar de dos hechos ocurridos en el pasado que, si bien nos separan miles de años entre ellos y un sinfín de kilómetros de tierra y mar, están muy ligados entre ellos y guardan unas asombrosas y escalofriantes similitudes entre ellos. Estamos hablando de los éxodos hebreo, azteca y de sus caprichosos dioses. Los viajes tienen como punto de partida común la aparición de unos seres supuestamente divinos que les combinan a trasladarse de sus tierras, en las que parece ser que los aztecas vivían más plácidamente, los hebreos tenían un poquito más de dudas, y lo que le hacen es recorrer muchas grandes distancias a todo su pueblo en busca de su tierra prometida. Una de las primeras similitudes es que, aparte de lo que tardaron en hacer el recorrido, en el caso hebreo pues fueron unos 40 años para un recorrido de menos de 400 kilómetros, y el caso azteca son unos 200 años para un recorrido de unos 3.000 kilómetros. No hay ninguna justificación, ni geográfica ni probablemente física, que les impidiese llegar antes a su destino. Es decir, en el caso hebreo parten de una zona de Egipto, no está muy clara dónde, pero parece ser que como a muy tardar unos 3 días del Mar Rojo, ¿vale? Y tardan 40 años en llegar a la zona que todos conocemos hoy en día, pues la Tierra Prometida, la que ocupa Israel y Palestina, en un territorio pues muy corto, que parece que los anduvo enviado de un sitio para otro con el fin de llegar a ese desierto prometido. Y en el caso de los aztecas salen de la mítica ciudad de Aztlán, o no tan mítica, depende de quién lo vea. Unos expertos la sitúan entre los estados de Arizona y Utah, ¿vale? Y otros, sobre todo los hispanohablantes, los situamos en la región del occidente de México, en una región que se llama Nayarit. De ahí partieron hacia su tierra prometida también, que es lo que conocemos hoy como Ciudad de México, y en aquel momento pues era el lago Texcoco, encontraron la señal que más tarde comentaré, y ahí es donde fundaron su ciudad sagrada, Tenochtitlan, ¿vale? Sobre todo en el caso de los aztecas, hay que entender que el camino recorrido, sea desde Nayarit o sea desde Arizona, cruza algunos de los desiertos más extremos del mundo, y encima, como contraposición, pasamos por zonas de enorme vegetación muy densa. Es decir, que el viaje de los aztecas fue sol y seguramente algún insecto muy amable y muchos animales salvajes. ¿Por qué, me pregunto, tanta fe en estos dos pueblos cuando lo que se les hizo es pasar una auténtica odisea? La siguiente similitud que se da entre muchos pueblos de la antigüedad, sobre todo en la zona pues, babilónica y de Asia, es que esas supuestas apariciones divinas, y digo supuestas porque ningún dios que se precie se les aparece a su pueblo para ordenarles sufrir, ordenar matanzas y ordenar que maten a sus pueblos contemporáneos. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Lo misterioso de esas apariciones es, cómo no, son en forma de nube. En el caso de los hebreos, sí, supongo que os hablará el tema de las nubes, pero bueno, lo podemos dejar para otros programas. En el caso hebreo se les aparecía tanto en el firmamento como una luz blanca, a veces de humo, otras veces de fuego, les señalaba hacia dónde tenían que ir, y en algunos casos, como el pasaje que todos conocemos de Moisés, parece ser que también les ayudó a abrir esas aguas del Mar Rojo. Y en el caso de los aztecas, esa gran nube que se les aparecía era en forma de águila blanca gigante, claro, en el cielo, y también les iba señalando por dónde tenían que ir, a dónde tenían que transitar y dónde tenían que hacer esas paradas. Solo sus pueblos son dignos de llegar hasta el final. Durante la partida son muchos los pueblos que se van uniendo tanto a los hebreos en el caso egipcio. No solo los hebreos eran esclavos en Egipto, sino todos los que eran egipcios, lógicamente pasaban en todas las culturas, en todos los imperios poderosos de la antigüedad, eran todos esclavos menos ellos, claro. En todas las peregrinaciones, en todos los éxodos, pues cuando marcharon los hebreos de Egipto, les fueron siguiendo otros pueblos que también estaban esclavizados o se los fueron encontrando por el camino. Y en el caso azteca pues pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una similitud muy importante entre los dos dioses, Huitzilopochtli y Yahvé, que es que solo podía llegar al final de destino el pueblo que ellos eligieran. Preguntaréis por qué. Pues yo no lo sé, no os lo sé explicar, pero sí que es un tema un poquito extraño. A todos esos pueblos que se les fueron uniendo por el camino,
al final acabaron guerreando con ellos. Es un problema auténtico. En el caso de los aztecas, hablaríamos de pueblos pues, muy conocidos históricamente. Muchos de ellos ya estaban en la Ciudad de México, bueno, la posterior Ciudad de México cuando ellos llegaron allí, y tuvieron guerras pues, muy cruentas en las que se produjeron muchísimas bajas. Xochimilcos, chichimecas, tepanecas, otomíes, todos los descendientes pues, de las culturas olmecas y toltecas en ese momento tuvieron lógicamente guerras con los aztecas, porque cuando ellos quisieron ocupar una tierra ya había otra gente viviendo en ella. Exactamente le pasó lo mismo a los hebreos, en este caso pues con los jebuseos, con los amalecitas, con otras tribus varias que todos conocemos, pero quería hablaros también de una en especial muy poco conocida y cada vez más tapada, que es la tribu de los refaitas. Esta tribu guerrera también tuvo sus más y sus menos, parece ser, con los judíos. Lo nombran en el Éxodo, ¿vale?, que es el segundo libro de la Biblia, y muchos de los expertos identifican a los refaitas con los nefilim directamente, otros muchos con ángeles y otros muchos con las descendientes de la estirpe de Caín. La primera de las identificaciones, es decir, los nefilim, parece ser que es la más seguida, ya que con el tema de ángeles es un tanto complicado sacar información, y después por los descendientes de Caín, en teoría, y con lo que hablan muchos de las culturas y los expertos de la antigüedad, es que todos quedaron destruidos cuando fue el diluvio universal. Es decir, ¿por qué Huitzilopochtli y Yahvé les hicieron sufrir tanto horror durante el camino a los pueblos que ellos eligieron, y para qué tanta sangre derramada en guerras inútiles y demasiado pues, cruentas? Además de solo llegar ellos a destino, en este caso los aztecas y los hebreos, hay otro punto, no sé cómo llamarle, si tenebroso, escabroso, pero sí muy preocupante, que es que de los pueblos que partieron, nadie llegó al destino. Es decir, en el caso de los aztecas, lógicamente un viaje de 200 años, nadie en esos tiempos de los que hablamos, podemos estar hablando sobre el año 1100, 1200, nadie duraba ese tiempo, ¿vale? Un viaje de 2 siglos, que dura 4 ciclos del calendario de ellos, en el cual pues cada 52 años parece que tuvieron un asentamiento en un lugar distinto, con sus construcciones y todo lo demás. Pero es muy preocupante el caso hebreo, porque en ese recorrido del que hablábamos antes, de menos de 400 kilómetros, ¿cómo puede ser que lo estuviese 40 años dando vueltas por un desierto que realmente quedaba pegadito a su tierra prometida? Porque estamos hablando de una región muy pequeña. En el caso de los aztecas, además de los que llegaron 200 años después, ya no es solo que no llegara nadie al principio, como es evidente, sino de los que llegaron a destino, pocos sabían de los que habían partido, es decir, ya habían perdido su historia por el camino. Y en el caso de los hebreos, la historia cuenta que solo Josué, ¿vale?, como líder de los jóvenes y de las siguientes generaciones, pudo haber entrado en la tierra prometida. Mira si hay crueldad en este caso por parte de los dioses, que Moisés, que todos conocemos, su juventud, pues el tema de las aguas, toda la historia de Egipto, faraones. Moisés, que fue elegido el líder y el guía de los hebreos, el Señor Yahvé lo dejó morir en la orilla, como se suele decir, es decir, en la entrada de su tierra prometida, viéndola, y no se le permitió la entrada. Es un tanto curioso, es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de que estos dioses o supuestos dioses elijan a un pueblo y después no les dejen llegar a destino? ¿Será para engañarlos otra vez en el futuro? ¿Y si el laberinto realmente que les hicieron pasar dando vueltas por todos los desiertos tuviera algo que ver con alguna acción paralela de estos dioses? En el caso de Huitzilopochtli no os lo puedo comentar, pero en el caso de Yahvé, la guerra con los refaitas, se dice que Yahvé los destruyó durante el Éxodo, y a ver si todo este camino, cuando vieron laberinto de un lado para otro, nos estaban haciendo pues unas acciones paralelas. Tanto el pueblo azteca como el pueblo hebreo, una vez llegados a destino, fueron unos pueblos pues muy constructores, muy prolíficos, echaron muy bien para adelante. En menos de 2 siglos tenían dominados a todos los vecinos, habían mejorado
pues no hablo de las culturas anteriores, sino las construcciones anteriores, y tuvieron una construcción, una actividad constructora totalmente febril, es decir, fue un boom. De hecho, Tenochtitlán creo que es una de las auténticas maravillas de la historia, aunque no las tenemos como las maravillas del mundo, realmente creo que sí fue una auténtica maravilla. A estos dos pueblos se les impuso durante su éxodo la obligación de construir templos, mayores o menores. ¿A qué servían? ¿A qué servían los templos para estos dioses? ¿De qué les servían? Es decir, las historias, todos sabemos la historia del Arca de la Alianza de los hebreos, pero de lo que poco sabemos es que los aztecas tenían un Arca de la Alianza muy parecida a la del pueblo azteca. Supuestamente la construcción de estos templos responde a que el arca supuestamente es un sistema de comunicación que había que meter dentro de cada uno de estos templos para ir comunicándose con sus dioses. No sé si era un wifi, un móvil, una máquina de comunicación espacial, no sé lo que era, pero sí es un poco curioso arcas y templos en lugares tan distantes como puede ser en este caso pues, Norteamérica y Oriente Próximo. ¿Vale? Después, una de las prácticas que te deja la piel de gallina, y eso sí es preocupante, temeroso, y se da en todas las culturas de la antigüedad, son los extraños sacrificios que se hacían. Bueno, tanto Yahvé como Huitzilopochtli eran demasiado aficionados a exigir sacrificios de sangre, los famosos ritos de sangre con los que se parece que se alimentan estos malditos dueños del mundo. Les pedían que sacrificasen humanos en el caso de los aztecas y también animales. En el caso de los hebreos parece ser que no se habla mucho de los sacrificios humanos, aunque a mí me parece un apunte un tanto extraño para suavizar pues todo lo que fue quedando un poquito de la Biblia, porque de sobra conocemos el pasaje de Abraham, que es una tentativa, el hecho de que estaba dispuesto a eliminar a su hijo Isaac, pero hay un pasaje realmente extraño dentro de la Biblia que es el de Jefté, cuando mata a su hija delante de Yahvé, y en ningún caso Yahvé lo frena ni le hace nada. Es decir, todos sabemos que los dioses son muy amigos de decir, lo hiciste tú porque quisiste, pero estaba él delante para frenarlo. Por eso lo veo muy similar. Aparte de los sacrificios de sangre con animales, ahora comentaré un poquito el tema de las vísceras, que es extraña. Lo que más me lleva a sospechar entre la unión de estos dos pueblos o de estos dos dioses es que los dos practicaban el extraño rito de la circuncisión, que no se da en demasiados pueblos. Hablando, como dije antes, de las vísceras, los dos, tanto Huitzilopochtli como Yahvé, tenían una extraña afición por la sangre, es decir, hacían sacrificios muy específicos. Sean de animales, pues lo mandaban degollar, la sangre la hay que derramar en este caso pues en el altar, en el holocausto, las vísceras que deben de tener otro tipo de energía se queman aparte, detalles totalmente escabrosos que le hacen a uno pensar en realmente quién eran estos señores. ¿Vale? ¿Cómo se justifica este derramamiento de sangre y la quema de los cuerpos? Y sobre todo, qué apetito tan raro tenían estos dioses. Una extraña dieta en la que se basaban, sobre todo a base de ira, a base de sangre y a base de miedo. Y como última similitud entre el pueblo hebreo y el pueblo azteca, quería comentar algo que realmente es un pelín doloroso. Como le pasó a todas las tribus contactadas, a todas las personas contactadas, incluso hoy en día, llega un momento que o los engañan o los abandonan. Y en este caso, por los dos pueblos, la similitud más macabra que han tenido es que en el momento de su auge, que se produce en unos 200 años, después de la fundación más o menos de su tierra prometida en el caso de los aztecas, y bueno, una variedad de años un poquito más rara en el caso de los hebreos, perdona, comentaros que han sido abandonados por sus dioses. Yahvé abandonó a los hebreos en el momento que los romanos conquistaron Palestina, con los resultados ya sabidos para todos, y Huitzilopochtli parece ser que abandonó a los aztecas muy poquito antes de la llegada de los españoles, con los resultados que también todos conocemos. Hasta aquí las similitudes entre estos dos pueblos de la antigüedad. Hay muchas más, comenté algunas de las que yo considero pues, más importantes, y además podría hacer similitudes paralelas con otros muchos pueblos de la antigüedad, sobre todo con los mesopotámicos. Como tema final me gustaría haceros un par de preguntas para que podamos reflexionar pues, sobre lo que os acabo de contar, y es, ¿se pudo haber repetido alguna parte o algunas partes de la historia
europeo, euroasiática en el continente americano posteriormente, o mirándolo incluso por otro lado, de una forma un poquito más atrevida, puede ser que estos dos sucesos no sean sino los vestigios o leyendas de un hecho acontecido anteriormente, digamos, por una civilización más antigua o más avanzada que nuestra mente no alcance a comprender, ¿vale? Y serán Yahvé y Huitzilopochtli la misma entidad, entidades paralelas, hermanas, porque son demasiadas similitudes entre ellos. Espero que os haya gustado este programa. No os olvidéis de compartir en las redes sociales y suscribiros al canal Al Otro Lado del Espejo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa que ya tengo preparado y creo que les va a gustar mucho a todos. Muy buen día.